pecados. Que la palabra del Señor es viva y eficaz, pero que necesitamos cada día escucharla, escudriñarla para guardarla y ponerla por obra. Así que en esta tarde, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo con la palabra del Señor. Quiero comenzar en esta tarde en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, que bien lo sabía en su momento. Recordemos que base para los hijos e hijas, el pueblo de Dios en sí, era escudriñar la palabra del Señor, aprenderla, como decimos, para ponerla por obra. Entonces, cuando Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mira la actitud, me lo imagino en ese momento. ¿Cómo lees? Quien confiesa lo que ya sabe. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Mira esto: pensamientos, emociones, ideas, sentimientos y más. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo sabe, porque sabes, el mismo Jesús decía que en estos dos mandamientos se centra la ley y los profetas. El amar a Dios con todo, ¿sí? Y asimismo amar al prójimo como se ama a uno mismo. Y tengo por entendido que aquel que conoce a Dios, aquel que ama a Dios, como dice la palabra, con todo su corazón. ¿Sabes cómo no amar a Dios con todo nuestro corazón si cada día somos en verdad sorprendidos por las maravillas, por sus misericordias, por los milagros y prodigios que Él está obrando en todo lugar, por el cuidado hacia sus hijos, porque los guarda, los bendice, los prospera, porque hay tantos testimonios de la maravilla o lo maravilloso que es Dios con sus hijos y sus hijas? Y por supuesto, Él le dice entonces: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Sabemos que el alma son la mente, los pensamientos, las emociones, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo al punto. Aquel que ama a Dios, conoce a Dios y ama a Dios y le honra, como consecuencia, por decirlo de esta manera, puede amar al prójimo con facilidad. Porque el amor que viene de Dios le llena y tiene el deseo de compartir ese amor. También la palabra nos dice que ama a sus enemigos. Entonces es impactante, porque para poder heredar, como le hacía la pregunta, la vida eterna, todo lo que viene, todo lo maravilloso que es Dios, Él le dice muy bien: ¿cómo lees? Él dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo sabe. Y qué maravilloso es dar testimonio de que amamos a Dios a través del amor al prójimo, de que le servimos a Dios a través del servicio al prójimo, de que estamos en todo momento ocupados en Dios, por decirlo de esta manera, porque nos ocupamos también del prójimo. Y sabes, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 nos dice, mira, esto es maravilloso: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por decirlo, la consecuencia, por decirlo, de amar a Dios es que se ama al prójimo y aun a los enemigos. Entonces dice la palabra: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si alguno dice, vuelvo a ese punto, yo le sirvo a Dios pero no le sirve a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira qué interesante. Entonces, el testimonio de que amamos a Dios es el amor al prójimo, aún a los enemigos. Es el amor al prójimo a los enemigos. Y se hace de corazón como se ama a Dios. Vuelvo a ese punto. No se puede hablar de amor si no se conoce a Jehová, el único Dios. Dios es amor, dice la palabra. Y no se puede, ahora sí que demostrar el amor, por decirlo de esa manera, a Dios si no se ama al prójimo. O sea, nuestro testimonio, podemos cerrarlo en ese punto. Nuestro testimonio de que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Amamos a los enemigos. Que le servimos a los enemigos, le servimos al prójimo, porque le servimos a Dios también. Entonces, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero volvemos a Lucas capítulo 10, versículo 25, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira lo que le dice. Si lo sabes, qué bueno que lo sepas. Entonces, ponlo por obra. Ponlo por obra. Y entonces vivirás. Hablando de esa vida nueva, esa vida maravillosa. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Sabemos, los cristianos, por lo que nos decimos cristianos, ¿quién es nuestro prójimo? Qué maravilloso es saber que el prójimo es todo aquel que se acerca a mí, lo conozca o no. Todo aquel con quien Dios me permite tener un contacto, en palabras, en vista, en su momento. Entonces, ese realmente es nuestro prójimo. ¿Lo entendemos de esta manera? Vuelvo al punto. El prójimo es aquel que se acerca a nosotros, le conozcamos o no. Y a quien estamos dispuestos a modelarle el amor de Dios, a servirle y a hacerle de bendición. Pero él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Mira esto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Impresionante. Un sacerdote que conocía de la ley y que sabía que estaba escrito del amor a Dios, del primer mandamiento y del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él ama a Dios y le sirve a Dios, dice, pero no ama al prójimo ni le sirve. Está una persona en necesidad. ¿Cuántas veces pasamos por lugares así? ¿Y cuál es nuestro sentir? Voltear la vista a un lado, no es mi problema, no lo conozco, no es de mi iglesia, decía alguien. ¿O realmente sentimos el deseo? Lo digo de esta manera, mínimo de orar por él, de clamar a Dios por misericordia. Entonces, vuelvo a ese punto. Aconteció que un sacerdote pasó por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Un levita, el encargado de coordinar todas las actividades del templo. Oh, estaba tan atareado y tan ocupado en servirle a Dios, que se le olvidaba que servirle a Dios es a través del servicio al prójimo. Y pasa de largo. Llegando cerca de aquel lugar, hablando de levita, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recordemos, los samaritanos y los judíos no tenían una relación amigable, eran enemigos. Pero Jesús dice, pero un enemigo le ve, mira esto, su enemigo le ve. Y viéndole fue movido a misericordia. Gloria al Señor por ese sentimiento de compasión, no de lástima, de misericordia y de compasión hacia aquel que está lastimado. No se pregunta, o no le pregunta quién eres, de dónde vienes, qué haces, sino que él siente en su corazón el deseo de ayudar. Bendito esa actitud, bendita esa actitud de ayuda, de amor realmente al prójimo. Y mira lo que dice la palabra.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero no solamente sintió lástima o compasión, sino que quiso ayudarle y lo hizo. Mira, sin excusas, pretextos habían un montón. No, mira esto, lo que le decía la mujer samaritana a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te ayude? Pero este hombre va, mira esto, hablando del samaritano, ¿sí? Fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Mira esto. Vuelvo al punto, no solamente siente lástima por él, siente compasión y decide ayudarle. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oh, bendito Dios. ¿Sabes qué era el sentir propiamente de Jesús? La compasión, la misericordia, lo sentía por todos aquellos cuando pasaba en todos los lugares. El leproso que se acerca, recordemos, un leproso no podía acercarse a una persona sana porque estaba bajo maldición y podía ser apedreado. Sin embargo, se acerca a Jesús y Jesús, ¿qué dice? No solamente le escucha, sino le toca. Hace contacto Jesús con él. Esta es una muestra de compasión y de misericordia. Y este hombre, en este caso, lo está poniendo en práctica. Dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mira, este es un amor tan maravilloso. Entonces, mira esto: cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, estamos en Juan 4, 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el enemigo? ¿Quién fue realmente el prójimo? ¿Sabes? Me gozo siempre de saber que no es una casualidad. Bueno, para Dios no hay casualidades. Que nos encontremos con personas que no conocemos, o aún que conocemos, con familia, con amigos, que están pasando procesos de necesidad. Dios nos envía ahí. Me gozo cada vez que sucede esto. Cuando uno decide ir por una ruta, pero Dios nos mueve a ir por otro lugar y encontramos personas con necesidad, personas maravillosas que necesitan realmente que modelemos lo que tanto decimos que hacemos en la iglesia. Modelarlo ahí, precisamente en la calle, donde está la necesidad. Entonces, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. No solo se compadeció, sino que decidió ayudar. ¿Cuánto clamamos en verdad para que Dios ponga ese sentir en nosotros, los cristianos? Que sabemos que el primer mandamiento es amar al Señor con todo. Y al final, o de enseguida, pues amar al prójimo como a nosotros mismos. Servirle a Dios y servirle al prójimo. Vuelvo a ese punto. Ahora le hace la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hablando del sacerdote, del levita y del enemigo. Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Si sabes de la ley, conoce los mandamientos, bueno, ponlos por obra. Sobre todo en esa área de ayudar y de ser de bendición. Hablamos el día de hoy entonces de que fuimos creados en Cristo, o fuimos acercados a Cristo, siendo hechos hijos de Dios para buenas obras, para modelar realmente el amor a Dios, el respeto a Dios, la honra a Dios, el servicio a Dios, a través de hacerlo con el prójimo. Entonces, mira lo que le dice: ¿ves? Ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes qué maravilloso es clamar al Señor
porque ponga en el cristiano, en sus hijos, esa sensibilidad, porque la necesidad es mucha, la misma palabra lo dice, Jesús lo decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oremos para que Dios levante a sus obreros, ponga la sensibilidad en sus hijos para ser de bendición, para orar, para interceder, para ayudar en todo momento. Seguimos Lucas 16, del versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Será que en algún momento este hombre rico y generoso, que hacía banquetes grandes para todos sus conocidos, mira esto, banquetes con esplendidez, dice la palabra del Señor, ¿no se habrá topado alguna vez con este mendigo? ¿No se habrá topado en algún momento viendo la necesidad? ¿O no era su problema? Porque él tenía muchas cosas importantes que hacer. Atender a sus amigos. ¿Cuántos de esos amigos cuando estaba en necesidad le iban a apoyar? Pero él está ahí, mira, pasa de largo donde está la necesidad, mira, clamamos al Señor. Que no permita que sus hijos y sus hijas, sus siervos, sus siervas, pasemos de largo de donde está la necesidad. Entonces, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Versículo 23, estamos en Lucas 16, 23. Y en el Hades, mira esa palabra, es interesante. ¿Dónde estaba ahora el rico? En el cielo, en el purgatorio. ¿Y qué es el Hades? Según se nos dice, el Hades es el infierno, o lugar al que van las almas para cumplir una pena eterna. Mira esto. Entonces, ¿dónde está? El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, hablando del infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estando en el infierno, el mendigo está ahora en el cielo. Y mira lo que dice este hombre: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Oh, quería que aquel mendigo tuviera misericordia de él, cuando él tuvo todo el tiempo para tener misericordia y no lo hizo. Ahora bien, versículo 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentado. Recibiste tus bienes, tuviste todo lo que querías o lo que anhelabas o lo que deseabas en tu vida. ¿Los aprovechaste bien? ¿Realmente hiciste buen uso de los bienes que recibiste? No. Y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. ¿Sabes? Después de la muerte no hay solución. Es aquí donde decidimos. Y esto es un trato personal. El ser hijo de Dios o el ser cristiano no se hereda, no es herencia, no se delega.
Es una decisión personal que se toma mientras esté aquí en esta tierra. Fuera de esta tierra, ya muertos, ya no hay solución. O el cielo o el infierno. Así. Entonces, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo, hablando del rico: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi Padre, porque tengo hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Impresionante. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué servirá en su momento preocuparse después? Cuando aquí en la tierra se tuvo la oportunidad. Entonces, ¿qué le dice? Manda al mendigo que lo envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Mira qué maravilloso saber que no hay lugar en esta tierra, lo digo, donde la palabra del Señor no se escuche. En la calle, en las plazas, en los parques, la palabra del Señor está siendo difundida. Gloria al Señor por sus siervos y siervas. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahora bien, vemos, este hombre tuvo su oportunidad aquí en la tierra, pero las riquezas fueron utilizadas por él de una manera incorrecta y pagó las consecuencias. Y él dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hablando de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mira qué hermosa enseñanza realmente. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sabes? Cuando Cristo venga, todos van a ser presentados delante de él sin excepción. ¿Habrán creído o no? ¿Se habrán convertido o no? ¿Habrán tomado sus decisiones o no? Todos serán presentados delante de Jesús. Entonces, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mira, versículo 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Si realmente pusieron por obra la palabra, pusieron por obra el amor a Dios a través del amor al prójimo. Porque mira cómo lo dice. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Mira todo lo que habla la palabra del Señor. ¿Sí? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, cubrir al desnudo, orar e interceder por el enfermo, visitar a los enfermos o en la cárcel. Entonces eso da testimonio realmente
del amor a Dios. Entonces le dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Qué pasaría en su momento? Lo pensaba, si Jesús tocara la puerta de tu casa, de la casa, y reconocieras que Jesús pidiéndote ayuda, ¿qué harías? No tengo tiempo. No, si es Jesús, sí, le atiendo. ¿Cuántas veces pienso que en su momento ha tocado la puerta de nuestras casas o de nuestras vidas y no le hemos hecho caso porque estamos muy ocupados aún en todas las actividades que tenemos en la iglesia? En todas las actividades, en todos los quehaceres que tenemos, no hemos tenido tiempo de atenderle. Pero en este caso, mira, les dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Sabes qué maravilloso es saber que todo lo que hacemos para el prójimo, realmente lo estamos haciendo para Dios? Que hemos sido realmente sensibilizados, por decirlo, quebrantados, para procurar cada día ser de bendición en todo lugar. En cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, en cuanto ayudaron a su prójimo, en cuanto aún ayudaron a sus enemigos, les bendijeron, les cubrieron, les dieron de beber, de comer, les guardaron, les sustentaron. A mí me lo hicieron, dice Jesús. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de modelar el amor de Dios en la calle, comenzando por la casa, en la calle, en el trabajo, en la empresa, en el centro de estudios, en las plazas. Dios nos lleva realmente a tener compasión y misericordia y a modelar lo que realmente somos, hijos de Dios, portadores de las buenas nuevas. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mira qué maravillosa palabra. Entonces, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si hubiésemos sabido que era tú, entonces sí te hubiésemos servido, Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Entonces, el negar la misericordia y la compasión al prójimo es negársela a Dios. El darle la espalda al necesitado es darle la espalda a Dios, lo entendemos de esa manera. Mira cómo lo dice él. De cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira a Jesús con sus enseñanzas. Pero sabes, él enseñaba, por cierto, pero sobre todo modelaba. Mira, el amor de Dios fue visto, fue evidente a través de Jesús. Mateo 9:35 lo dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No recorría los lugares solo por recorrerlos, buscando siempre ser de bendición, y a donde iba dejó testimonios del amor de Dios, de la misericordia, del favor de Dios, sanidades, liberaciones. Entonces, Jesús nos modeló, veamos la palabra del Señor. Sanaba a los enfermos, lo dice, sanando de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Nadie de los que se acercó a él se regresó con las manos vacías. Encontraba la respuesta. Hablemos de algunos ejemplos. La mujer con flujo de sangre después de 12 años que gastó todo lo que tenía y nadie le había ayudado. Sin embargo, dice, voy a acercarme a él, tan solo tocaré su manto. Cuando es descubierta, ¿sabes? Le confiesa la verdad a Jesús y le dice, tu fe te ayudó, se sana. Porque al momento que tocó el manto de Jesús fue sana. Entonces, hablando del gadareno, el endemoniado a quien nadie se le quería acercar, va y se acerca a Jesús y Jesús le libera de demonios. Tanto que este hombre anhelaba seguirle. Y le dice, no, vuelve a tu casa y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, mira, Jesús modeló realmente su propósito de venir a esta tierra. Ahora me preguntaba, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué hacía Jesús esto? Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué lo hacía? Porque él sabía que la presencia de Dios en su vida, el espíritu con el que fue revestido tenía un propósito. Y lo declara, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Todo el que le escuchaba salía edificado, salía bendecido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos padecimientos? ¿Cuántos procesos tan difíciles? Escuchaba, exhortaba y sanaba a los quebrantados de corazón, aquellos que en su momento ya no tenían esperanza. Recordemos el paralítico de 38 años. Le dice, Jesús, ¿quieres ser sano? Sí, pero no tengo quien me ayude. Entre tanto que yo voy, otro se adelanta. Entonces, 38 años de pasar una enfermedad y Dios le ayuda a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a predicar el año agradable del Señor. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira esto, me goza. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces los cristianos decimos, Dios está conmigo, Dios está en mí, su Espíritu está en mí, fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito en sí? Cómo Dios ungió, mira esto, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, amados y amadas del Señor, la exhortación del Padre en este tiempo es realmente a modelar el amor a Dios. Sí, a través del amor al prójimo, el buscar cada día ser de bendición, el orar, el interceder, el clamar.
Y por supuesto, en el momento o en la disposición de ayudar. Porque Dios estaba con él. Qué maravilloso saber que Dios está con nosotros. Lo confesamos todo el tiempo y lo decimos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que lo habitamos. Su espíritu está en nosotros y sobre nosotros con un propósito de ser de bendición. Y sobre todo ponerla por obra. Y Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué me hice cristiano? Para ser un servidor. Para servirle a Dios de todo corazón a través del servicio al prójimo. Mira, damos la gloria al Señor por el privilegio de escuchar los testimonios. La honra sea al Padre de lo que hemos hecho, cuando hemos orado, cuando hemos intercedido y Dios ha respondido. Hoy escuchaba a una sierva del Señor que decía y agradecía por el apoyo, porque Dios le había sanado como lo prometió. Por supuesto, la gloria es para el Señor y esto nos anima más. Lo digo a nivel personal, me anima más a seguir orando, a seguir intercediendo, a seguir llevando la palabra del Señor a todo lugar, a realmente modelar el amor a Dios a través del amor al prójimo y a los enemigos, al ser luz y sal en todo lugar. Entonces, mira, dice Mateo 20:28 hablando de Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vuelvo al punto. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, para servir a Dios y también para servirle al prójimo, para obedecer, para sujetarnos a la voluntad del Señor, siendo de bendición. Lo digo, la necesidad allá afuera es mucha, es demasiada. ¿Cuánta necesidad realmente se ha manifestado ahora en estos tiempos? En la calle, en la empresa, en los negocios, en las plazas, en los parques, en las carreteras. ¿Qué hacemos los cristianos? Realmente nos tomamos un tiempo para comenzar, para orar, para interceder por ellos, para ayudar y ser de bendición. Me gozo siempre también con la convicción. Y la palabra del Señor dice que bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichoso aquel que está para servir. Dichoso aquel que está para bendecir y para ser de bendición, porque cuando tenga necesidad, Dios le bendecirá. Como Dios envía ángeles, en verdad, a sus siervos para ayudarles, para respaldarles. Muchas veces no les conocemos y son enviados para respaldarnos. Recuerdo una de esas veces que veníamos de la capital para Occidente y nos quedamos a medio camino porque la camioneta se paró, se descompuso. Me bajo de la camioneta, vengo con mi familia, por cierto, 9 de la noche, y empiezo a hacerle señales a los autos que van pasando. ¿Paraba alguno? Ninguno. Mira, excusas y pretextos hay un montón, pero no paró. De repente veo venir un tráiler de doble remolque y le hago señas y mira, se para delante de mí y saca la cadena. Dice, ¿a dónde va? ¿Puedo llevarlo? Mire, voy a tal lugar. Bueno, lo puedo dejar en tal lugar. Mira, él nos llevó hasta ese lugar. Cuando llegamos me dice, aquí lo dejo. ¿Y cuánto le debo? No es nada, me dice. Wow. Y nos deja en ese lugar, nos resolvió el problema. Pero sabes, es la cosecha de la semilla de la compasión y de la misericordia. Bienaventurado, dice la palabra, el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Entonces volvemos a este punto de Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mira qué maravilloso es tener ese privilegio de servirle, sobre todo al prójimo, a los desconocidos. Alguien decía, usted sí da testimonio de que es cristiano. La gloria sea para el Señor, por supuesto, porque no lo hacemos por los aplausos o por el reconocimiento, sino porque es una manera de vivir, el dar testimonio. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo hace.
Jesús modela el amor de Dios a través del amor al prójimo, ayudando, sanando, liberando, bendiciendo, modelando el amor de Dios. Ahora bien, con los discípulos. A los discípulos los llamó, les instruyó, les modeló y les envió. Ahora sí, hagan ustedes lo mismo. ¿Y sabes qué les dice todavía? Y cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Entonces, los llamó, les instruyó, les modeló y los envió. Mateo 10, 6 en adelante les dice, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a los necesitados, vayan a los inconversos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al ir caminando proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Era esto. Los envía y los envía con autoridad y los envía con el modelo que Él les dio. Porque los discípulos estuvieron ahí, cerca de Él, cuando Él sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, en los momentos tan especiales, en la tormenta, en el mar, para motivar su fe. Entonces, los envía. Recordemos que ser enviados, al igual que la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos los que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Entonces, y no es solamente, este mandato no es solamente para los discípulos, es para todos los hijos e hijas de Dios. Vayan a las ovejas perdidas. Mira cuánta necesidad hay afuera de conocer a Dios, de conocer para comenzar a un verdadero cristiano, de escuchar la guía de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo que va y nos respalda, convence de pecado. Entonces, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Ahora bien, ¿qué hacen los discípulos? Luego que Jesús se marcha, bueno, ya no está quien nos mira, ya no nos pedirán cuentas, Así que, ¿qué hacen realmente los discípulos cuando Jesús se va? Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, mira, nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El modelo del amor de Dios, el modelo de amor de Dios. ¿Y qué dice los discípulos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aprendían, eran llamados, eran instruidos, les modelaba y luego les enviaba. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puedes imaginarte esos momentos maravillosos, que aquellos que en su momento estaban perdidos, sin esperanza, ahora se reunían con los discípulos a orar, a compartir como hermanos, como una familia. Qué maravilloso es encontrar en el cuerpo de Cristo la familia que necesitamos. En los cristianos, no solo el apoyo, sino también el respaldo del amor de Dios, el sentirnos uno. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vayan y hagan discípulos, sanen a los enfermos, den vista a los ciegos. De gracia recibieron, den de gracia.
Ya era un hecho. Ya era una realidad, mira esto. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era esto. No solamente era un grupo social más, sino eran realmente una familia que se conocían, que se respaldaban, que se apoyaban y que buscaban cada día que el nombre de Jehová fuese glorificado. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira lo que dice la palabra. Ya lo material ya no era tan importante, sino ciertamente era un medio. Aleluya. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No solamente era un grupo que veían por sus propios intereses y bienes, por el bien del grupo, sino procuraban cada día ser de bendición para los de fuera. Y mira lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira qué maravillosa actitud. Realmente estaban modelando los discípulos a Jesús, al gran maestro, llevando a cabo la obra que Él les mandó, modelando el amor de Dios, el favor de Dios, respaldados por el Espíritu Santo, obrando milagros y prodigios. ¿Sabes? Esto no ha cambiado, porque la necesidad ahora es mayor. Y aquellos que estamos cada día buscando de su presencia y buscando cada día ser de bendición, buscamos cada día que el nombre de Jehová sea glorificado en todo lugar donde vayamos. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mira qué palabra más hermosa. Era no solamente un grupo social, una familia que modelaba el amor de Dios, el cuidado los unos por los otros, el respaldo los unos por los otros y por los necesitados. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían herencias, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Mira, el deseo era ayudar, no aferrados a las cosas materiales, sino realmente deseosos de modelar el amor de Dios. Ahora bien, estamos hablando el día de hoy que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios, para ser de bendición todos los días, en todo lugar. Efesios 2:10, mira lo que nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabes? Somos cristianos. Hoy representamos a Cristo siendo de bendición en todo lugar. Y como dice la palabra, para buenas obras. Mateo 5:16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuántas gracias en su momento se dan a Dios
porque sus hijos van a hacer bendición en todo lugar. Gracias, Señor, por este ángel que enviaste a mi vida. Gracias, Señor, por esta ayuda. Gracias, Señor, por esa palabra que recibo el día de hoy. Bendice, Señor, a tus siervos, a tus siervas. Qué maravilloso es saber que como resultado de poner por obra el amor al prójimo y a los enemigos, el nombre de Jehová es glorificado. Lo dice nuevamente en Mateo 5:16. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Que tengan testimonio de buenas obras. Si han criado hijos, mira lo que dice. Si han practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra. Ese es el testimonio que el Padre espera de sus hijos, de sus hijas. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, estamos en 1 Timoteo 5:10, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Tito 2:7, presentándote tú, mira, esto es más directo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El cristiano, el Hijo de Dios, es un ejemplo de buenas obras. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza. Mira lo que dice. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces procuremos, sobre todo, modelarles el amor al prójimo, el amor a los enemigos, el servirle a Dios a través del servicio al prójimo y a los enemigos. Sabes, estamos en este tiempo en el que Dios nos está llamando realmente a modelar lo que decimos. Porque si decimos, vuelvo a ese punto, que amamos a Dios, es un mandato de amar al prójimo. Recordemos, la palabra nos lo dice, que aquel que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, pero que odia a su hermano, a su prójimo, es un mentiroso. Entonces, mira lo que dice entonces, Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuándo pide el Padre que demos fruto? Todos los días. En todo lugar. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Apoyémonos, respaldémonos, motivémonos como cuerpo de Cristo, como familia cristiana, al amor, comenzando otra vez por el amor a Dios, con todo, el amor al prójimo y el amor a los enemigos, el servirle a Dios a través de servirle al prójimo y aún a los enemigos. Entonces, mira lo que dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada vez que nos reunimos, motivémonos a honrar el nombre del Señor. A amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Modelar el amor de Dios a través del amor al prójimo. Modelar el servicio a Dios a través del servicio al prójimo. El ser bendición en todo momento. Entonces, ¿qué nos dice? Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora escucha, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 en adelante.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, cuando Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos y de ser prosperados, no es por codicia o para codicia, para propiciar la codicia o la avaricia, sino para ser un medio de bendición. ¿Sabe? Recuerdo esa expresión. Quiero que Dios me bendiga para bendecir. Quiero que Dios me provea para proveer. Quiero que Dios me fortalezca y me sane para orar por los enfermos y dar testimonio de su amor. Entonces vuelvo a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 en adelante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mira lo que dice, que sí sean ricos, pero en buenas obras, en ser de bendición en todo momento, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden. Hebreos 13:16, de hacer el bien, de ayudar, de respaldar, de bendecir, de practicar la compasión y la misericordia. Estábamos Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? Hacer bien, ayudar, respaldar, ser de bendición en todo momento, y sobre todo de ayudarnos los unos a los otros, respaldarnos los unos a los otros y salir a ser de bendición en todo lugar. Voy terminando. Quiero concluir con estos pasajes. Hablamos hoy de que fuimos creados en Cristo para buenas obras, que fuimos hechos hijos de Dios, cristianos, para ser de bendición en todo lugar, para poner por obra el amor a Dios a través del amor al prójimo, el servicio a Dios a través del servicio al prójimo. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en todas estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito capítulo 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, que hoy nos exhorta, Señor, y nos motiva a ser de bendición en todo lugar. Señor, pon cada día en nosotros esa sensibilidad para amarte a ti con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas, y de la misma manera amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a nuestros enemigos, Señor. Danos esa, Señor, esa compasión y esa misericordia para procurar cada día ser de bendición en todo lugar y realmente, Señor, modelar tu amor, modelar el servicio a ti, Señor, a través de ponerlo por obra en nuestro prójimo, Señor, y en todo momento y en todo lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.